como dice, correctamente de acuerdo al pensamiento de Cristo, pues va a traer esos pequeños inconvenientes. Bueno, hermano Tulio y hermana Liliana Gómez, todos bienvenidos. Hoy quiero tratar algo porque me preocupa algo en el pueblo de Dios, es que no estamos nosotros como poniendo en alto poniendo en alto la verdad. Llega alguien y habla algo y nadie que posee la verdad puede decir algo porque están como miedo, no, eso allá me van a acribillar, allá me van a hacer esto y todo. Entonces, vamos a mirar primero cómo es que debemos nosotros de hablar, pero cómo comienza Dios a hablar, ¿ya? ¿Cuántas maneras Dios utiliza directamente para hablarnos a nosotros? Porque hay maneras que Dios habla, pero ¿cuántas maneras directamente? Vamos a comenzar como Job llegó a analizar dos maneras. Job 33:14, ¿de cuántas maneras habla Dios directamente? Job 33:14, ¿qué nos dice? Esto es bien importante porque Job fue un hombre que sufrió un ataque del enemigo. Y él llega a la conclusión, dice, de dos maneras Dios nos habla. ¿Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Habla Dios en una de dos maneras. Vamos a mirar hasta dónde llegó Job en el conocimiento de él, de qué manera era que Dios hablaba de dos maneras. Porque esto Dios puede estar tratando con usted y conmigo y de pronto nadie nos lo ha dicho. Y podemos leer cuántas son esas dos maneras que descubrió Job directamente que Dios nos habla. Job 33:15, ahí mismo. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Ahí está. Entonces, Job descubre dos maneras como Dios nos habla directamente: por medio de un sueño o por visiones. ¿Qué es una visión? Visión es cuando usted mira en esta dimensión, vamos a decirlo, mira como si fuera un sueño, pero usted está despierto, está consciente. Su mente se aclara y entra a esa dimensión y mira, como le pasó a Daniel, como le pasó a Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos. Entonces, de esas dos maneras Dios habla. Pero, eso es lo que descubrió ¿quién? Job. Pero, mire lo que le dice Dios a Moisés. Yo a los demás hablaré por sueños y visiones, pero con Moisés mi siervo hablaré ¿cómo? Cara a cara. Pero esto es en ese tiempo que Dios utilizaba esa manera. Pero ahora vamos a ir, hermano Tulio, cómo nos habla Dios en este tiempo. En ese tiempo había directamente de esa manera. Pero indirectamente, Dios habla de muchas maneras, indirectamente. Y vamos a mirar de cuántas maneras Dios nos habla indirectamente y cómo nos ha hablado hoy, en el día de hoy, cómo nos habla Dios. Hebreos 1, 1 y 2, ¿qué nos dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres, de muchas maneras por los profetas, por cantidad de cosas que Dios trató con todos, profetas mayores, profetas menores, de cantidad de maneras que Dios habla. Eso a nivel indirecto. Dice, en este tiempo, Dios nos ha hablado ¿por quién? Hermano Francisco. En este tiempo, ¿por qué nos ha hablado hermano José? Vuelve y lea el versículo. Por el Hijo. Escúcheme bien, porque esta es la manera. Hebreos 1, 1 y 2, por favor. En estos postreros... ¿desde el 1? Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Muy importante esto. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por qué, hermano? Por medio de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice, el que cree en mí, no como dice la organización tal, aunque tenga un 90%, ese 90% lo aceptamos, sino el que cree en mí, como dice que la Escritura. Esa es la manera de creer en Jesucristo, como dice que la Escritura. No, escúcheme bien, la Escritura no permite interpretación privada.
Por eso nosotros no podemos dar nuestros puntos de vista sobre la escritura, sobre la verdad absoluta. Porque lo que de pronto puede dar alguna interpretación privada puede ser las verdades relativas. Eso sí, cada uno da su punto de vista. Y va a ganar en una conferencia el último que tenga el punto de vista. Pero aquí es que Cristo nos ha hablado en este último tiempo. El mismo Dios nos ha hablado, ¿qué? Por el Hijo. Y ahora viene la parte, porque el asunto es cómo llegamos nosotros a hablar en este tiempo también nosotros. Porque estamos nosotros en una situación en que el mundo va por una cuesta abajo y va al abismo. Y a lo bueno le dicen malo. Y a lo malo lo llaman bueno. Entonces, usted que tiene la verdad, ¿cómo va a hablar? Y aquí vemos cómo nos habla el Hijo a nosotros. ¿Cómo nos habla el Hijo a nosotros? Juan 7:46, ¿qué nos dice? Porque esta es la parte que yo siempre hago énfasis a todos los hermanos ya. Entonces, ¿cómo Dios nos habla a nosotros a través del Hijo? Porque nos ha hablado por el Hijo, ¿ya? Ahora, en Dios hay 7 espíritus, eso lo dice en Apocalipsis. Entender a Dios es un misterio. Recuerde que todos los misterios le fueron revelados a quienes, a los apóstoles. Pero ¿cómo habla el mismo Dios a través de Jesucristo? O sea, Jesucristo mismo, ¿cómo nos habla? ¿Qué nos dice en Juan 7:46? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Primer característica. Jamás hombre alguno ha hablado como ¿quién? Como Jesucristo. Pero ¿y por qué? Porque era el mismo Dios en la tierra vestido de carne hablándonos, ¿ya? Y esta es la parte que yo quiero que entendamos. Por eso cuando hay reuniones o asambleas generales de pastores, a veces me preocupa que se trate mucho los puntos personales y se defienda el nombre de la organización y no se defienda la doctrina de Cristo. Por eso un poquito de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Entonces nosotros debemos de meternos, por eso dice, para que seáis nueva masa, ya que nuestra Pascua ya fue que sacrificada. Celebremos entonces la fiesta, no con los panes de malicia y de maldad, que corresponde a la hipocresía, sino con panes que sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, cuando yo hablo, tengo que tener el cuidado de qué manera yo voy a hablar frente, por decir, a los hermanos que están ahorita en las redes sociales y los hermanos que están en una congregación. Porque de toda palabra que sale de mi boca y de toda palabra que sale de nuestras bocas debemos dar cuenta ¿a quién? Ante Dios. Entonces, es muy importante todo esto. Entonces, ¿cómo nos habla el Hijo? Ya sabemos que nadie ha hablado como ese hombre. ¿Cómo sé yo que Dios me ha enviado? Porque esa es una de las preguntas que se hacen muchos pastores. Hermano Henry, yo oí predicar a alguien, pero realmente yo no sé quién envió a ese hermano. Y una vez un pastor me dijo, yo oí predicar a alguien, pero realmente yo no sé quién lo envió a predicar a él. Entonces, ¿cómo tú y yo sé que Dios me ha enviado? Sería muy bueno, ¿cierto? Porque todo el mundo quiere enseñar la Biblia. Pero ¿cómo yo y usted y yo me doy cuenta, realmente a mí Dios me envió? Juan 3:34, ¿cómo dice la palabra de Dios? Creo que lo dice el mismo Cristo. Juan 3:34, para yo saber que Dios me ha enviado. ¿Cómo nos dice, hermano Francisco, si lo tiene? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da del Espíritu por medida. Ahí está. El que es de Dios, escúcheme bien, hermano, porque es que esto es un problema con nuestro ego. Siempre nosotros estamos metiendo la cucharadita, hablando nuestro punto de vista, y dice, el que Dios ha enviado, ¿cuáles palabras habla? Las palabras de Dios. Léalo nuevamente, hermano Francisco. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Las palabras de Dios habla. El que lo envió, si Dios lo envió, las palabras de Dios, ¿qué? Las palabras de Dios habla. Y esto es muy importante, hermano Tulio, porque es que las escrituras, toda profecía, ninguna en la Biblia, dice, todas las escrituras son inspiradas, ¿qué?
por Dios, porque los santos hombres escribieron siendo o hablaron siendo inspirados por Dios. De tal, por esa causa, no hay interpretación que privada. Y aquí es donde estamos en un tiempo en que todo el mundo habla por las redes sociales. Los que defienden el aborto, los que defienden el progresismo, los que defienden tantas cosas que quieren hacer ya una especie de reinado milenial y repartirles a todos. Y ni siquiera conocen la justicia, ni siquiera saben en qué momento se ha de hacer la justicia con igualdad, la justicia con equidad. Hay muchas cosas que faltan. Y Dios mismo dijo, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero un pueblo con conocimiento es difícil de que lo destruyan. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros hablamos? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Por decir, hermano José, cuando usted va a hablar, ¿qué es lo que tú hablas? Hermano Francisco, ¿qué es lo que tú hablas? La verdad. La verdad. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Porque hay dos maneras de hablar. Usted no ha oído personas que hablan a veces y uno dice, ¿y este de qué está hablando? Y usted es un químico total y dice, no es así como él está diciendo eso, pero le gusta hablar. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros hablamos? Es la pregunta para todos los que están predicando. Juan 3:11, o para todos los que hablan de Cristo, para todos los que evangelizamos, para la hermana Liliana, para Julián Master, para Tulio Álvarez, para Franci Uribe, para Henry Gutiérrez, para todos los hermanos. ¿Cómo y qué es lo que hablamos? Juan 3:11, ¿qué nos dice, hermano Vilma? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces, hermano José, ¿qué es lo que nosotros hablamos? Lo que nosotros Sabemos. Lo que nosotros ¿qué? Sabemos. Claro. Pero lo que no se sabe, ¿para qué hablarlo? Porque vamos a decir cosas que no son verdad. Y esta es una de las partes esenciales porque el cristiano tiene un asunto que dice, no, esto aquí hay que hablar como sea y no saben el tema. Y la Biblia dice, creo que eso está en tinta roja, lo que sabemos, hablamos, lo dice Cristo. Lo que sabemos, hablamos. Entonces, aquí entra lo que es el saber. ¿Cómo yo aumento el saber, hermano Francisco? Lo vimos en la semana pasada. ¿Cómo yo aumento el saber, hermano? Enseñando a saber. Enseñando al justo. ¿Y cómo yo soy más sabio? Cuando yo corrijo, cuando yo enseño al sabio, soy más sabio. Cuando yo le enseño al justo, aumentaré que el saber. Aquí hay un asunto que yo quiero que tengamos en cuenta de lo que dijo Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Lo que sabemos. Pero lo que sabemos ¿de quién? De Cristo. Porque recuerde que Cristo nos ha dado, dice, el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios. Entonces, aquí es donde viene, ¿qué tengo que tener yo para hablar lo que tengo que hablar en el momento preciso? ¿Qué debo yo de tener para hablar lo que tengo que hablar en el momento preciso? Porque hay cosas que a veces no se pueden hablar porque no es el momento. Pero ¿qué tengo yo que tener para hablar en el momento preciso? Por eso dice, lo que sabemos que hablamos. Pero ¿qué tengo yo que tener para hablar en el momento preciso? Marcos 13:11, hermano Tulio, Marcos 13:11. ¿Qué tengo yo que tener? Porque es que aquí viene el asunto para que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero todavía hay cosas que hacemos con nosotros si estuviéramos todavía vivos. Damos nuestros puntos de vista. Marcos 13:11. ¿Qué nos dice Marcos 13:11? Hermano Gilma, por favor. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mire, aquí aparece la presencia del Espíritu Santo. Cuando ustedes sean llevados ante un tribunal, por causa de predicar el Evangelio, de hacer lo bueno, Jesucristo está diciéndole a los apóstoles, no comiencen a pensar qué es lo que vayan a decir.
porque en aquella misma hora le va a ser dado esa palabra que ustedes van a hablar, ¿ya? Y fuera de eso, va a ser por el Espíritu, ¿qué? Santo. Pero si resulta que nosotros hablamos lo que sabemos, el Espíritu Santo nos va a dar la chispa exacta y la respuesta exacta. Yo recuerdo una vez, y yo quiero esto decirle a ustedes porque esto es bien muy importante. Yo cuando entré a una parte de mi vida que yo tendría que 20 años o no sé cuántos, cuando comencé a estudiar y los hermanos estaban un poco preocupados porque yo iba a estudiar filosofía y letras y los hermanos me decían, pero hermano, ¿por qué usted va a estudiar eso? Y cuando yo entré, pues yo me identifiqué como un joven que era cristiano y que iba a una iglesia, y todos mis compañeros de clase me dijeron, cuando termine el curso de filosofía y letras usted será un ateo, ya no creerás en lo que crees. ¿Y yo qué tenía que responder? Y bueno, si ustedes me prueban que en la Biblia hay un error, entonces eso es diferente. Pero si no me lo pueden probar, ahí es donde está el problema. Y yo les voy a decir algo. Hubo un hermano que yo comencé a hablarle de la Biblia y me dijo, ¿y quién me asegura que lo que está en la Biblia es todo correcto? Y yo pude decirle, yo hice la prueba estudiando filosofía y letras y vi que en la Biblia no hay ningún error, que todo es perfecto. La Biblia pasó la prueba. Yo me pude enfrentar a 40 estudiantes y un profesor que es el que hace los libros para que estudien los abogados allá en Colombia. Tiene como 5 carreras profesionales. Entonces, por eso yo les voy a decir algo. Para que usted adquiera una agilidad en dar esa palabra, usted tiene que ser un enviado por Dios para que hable las palabras de Dios. Pero fuera de eso, usted va a hablar lo que sabe. Pero fuera de eso tenemos otra herramienta, que además de que hablamos lo que sabemos, el Espíritu Santo nos va a dar las palabras claves para ese preciso momento decir lo que debemos de decir, el Espíritu Santo. Pero ahora, como nosotros sabemos lo que hablamos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo para darnos esa sabiduría en ese momento para debatir el tema y con nuestra palabra destruir los argumentos de la mentira? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Entonces la pregunta es, ¿quién es el que nos enseña y nos recuerda? Juan 14, 26. Porque una cosa es que ya tenemos que saber. Porque yo recuerdo lo que sé, lo que no sé, el Espíritu Santo me lo puede dar, claro. Pero lo que el Espíritu Santo es 2 cosas. Él le enseña y nos recuerda lo que sabemos, hemos aprendido del Maestro. ¿Qué nos dice, hermano José, 14, 26? Cuando hubieran cantado el himno, salieron... No. Léalo, hermano Francisco. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire lo bonito. O sea que el Espíritu Santo no te va a recordar nada del filósofo tal ni nada de tal, sino que el Espíritu Santo en este tiempo, por eso leí yo el versículo, ¿cómo nos habla Dios ahora en este tiempo? A través del Hijo. Entonces el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que ha dicho ¿quién? Jesucristo, y fuera eso nos enseña también. Entonces, ¿por qué un hermano no puede enfrentarse a un grupo de personas que están hablando algo que no tienen la verdad? Hay verdades relativas, objetivas, en este caso la tiene la ciencia. Y esa verdad relativa, objetiva que tiene la ciencia, es segura y fiel en lo relativo. Y no depende de lo que crea la gente o si no cree o no lo cree. Esa es la verdad y punto. H2O es agua, 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esa es la verdad relativa, objetiva de la ciencia. Crea la persona o no lo crea, esa es la verdad. Entonces aquí lo que yo quiero es que todos nosotros oigamos las palabras de Cristo y entendamos que estamos en un tiempo en el que no podemos ya callar más. La iglesia está en un silencio sepulcral frente a tantas cosas que se levantan en el mundo.
Yo no veo que ahorita, por lo menos, ahorita me decía un hermano que viajó a Chicago y dice, hermano, vi unas iglesias y en las iglesias tienen la bandera gay. Eso se me hace muy extraño a mí. O sea, no hay argumentos para decir la verdad acerca y evangelizar a un homosexual, sino que lo entramos y antes ponemos la bandera gay. Y hay iglesias donde los pastores son gay. Entonces, nosotros como hijos de Dios amamos ¿a quién? A nuestro prójimo. Pero nosotros no podemos celebrar nuestra fiesta con ¿cuáles panes? Con los panes de ¿qué? De malicia y de maldad, sino con panes de sinceridad y verdad para que seamos nueva masa. Pero esa nueva masa, ¿qué está pasando? Que está quieta. ¿Cómo así que en esa iglesia, no es que el hermano es así, tenemos que aceptarlo así? Nosotros lo amamos, pero tenemos que decirle la verdad de lo que él está viviendo. Yo utilizo una frase muy buena, sabiduría, exactamente. Yo utilizo una frase que me ha dado mucho resultado con los homosexuales, porque yo los evangelizo. Y evangelizar un homosexual sin juzgarlo, eso es un arte. Eso es sabiduría, porque usted lo tiene que evangelizar sin juzgarlo. Porque por eso dice la Biblia, no juzguéis para que no sea juzgado. Entonces nosotros tenemos que hacer el justo juicio, como dice Juan 7:24, que no se basa en la apariencia. Eso lo dice Cristo y lo enseña Cristo. Por eso estoy diciendo cómo nosotros debemos de hablar si somos enviados por Dios. Yo le digo a esa persona, ¿usted le gusta que usted le gustaría tener un amigo que le diga siempre mentiras y siempre esté con mentiras y con todo eso? Jamás. Si yo lo pillo, lo echo. Así me contestan. Ok. Y ahí comienzo yo. O sea que usted, desde aquí en adelante, usted se identifica con la verdad. Sí, con la verdad. Ok, muy bien. Se identifica con la verdad. Listo. Entonces vamos a comenzar con la verdad que dijo Dios. Hagamos al hombre conforme a ¿qué? A nuestra imagen. Varón y hembra. Esa es la verdad de Dios. Nunca Jesucristo hizo al hombre según su género. El ganado lo hizo según su género y la semilla lo hizo según su género. Pero al hombre los hizo ¿qué? Varón y hembra, y esa es la verdad. Y entonces, ¿por qué yo pienso así? Porque hubo uno que le metió la mentira. ¿Y quién me va a decir quién me metió esa mentira? Un personaje llamado el diablo, que es el padre de la mentira. ¿Y por qué? Porque su cuerpo, científicamente, hay también una verdad relativa objetiva, que es XY. Está diciendo hombre, y es XX, está diciendo es una hembra, es una mujer. Aquí es donde tenemos nosotros que, por eso es que yo le estoy invitando a todos ustedes que están en las redes sociales, no se detengan, hablen. Semillas y animales. Sí, en animales está en el Génesis de género y en semillas de toda clase de género. Pero ahora hay algo más. Y los demonios. Entonces resulta que alguien me dice, bueno, ¿y usted sabe cómo se echan esos géneros ahora? Desde el punto de vista de Cristo, que habla también la verdad. ¿Y cómo dice Cristo? Este género no sale sino con ayuno y ¿qué? Y oración. Cuando uno habla, tiene uno que ser contundente y ser fuerte en el sentido de la palabra, no en el sentido de cómo uno se desaltere o se exalve, vamos a decirlo así. Yo recuerdo que había alguien que yo hablaba de las cosas de Dios y me decía, usted habla muy suavecito pero pega muy duro. Entonces, porque a veces me llegaban y me decían a mí, mire, cuando la profeta dice suenen los 4 chofar o chofares, no sé, yo creo que es chofar en las 4 esquinas de la iglesia para que haya liberación. Pero eso es falso. Eso es falso. Pero uno siente algo en el cuerpo. Sí, pero eso es falso. La liberación se consigue desde el punto de vista de Cristo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. El chofar que los suenen como quieran. Pero no le pongan a eso una chofar idolatría, porque el chofar no libera a nadie. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel sonaron el chofar y perdieron la guerra? Porque el que da la victoria es Cristo, es Dios. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que entender cómo hablar, hermano José, frente a todas las cosas que están en el mundo.
Hay un versículo que dice, el derecho, hermano Tulio, el derecho ¿cómo se puso? Lejos. El derecho se puso lejos. La justicia se retiró. La verdad tropezó en la plaza. La equidad no pudo llegar. La equidad no pudo llegar. La verdad fue detenida. Y el hombre que se apartó del mal fue puesto en prisión. Hace unos días, hace ya varios tiempos que fue donde yo trabajo a comer de la Corte Suprema de Justicia. Fue una persona y entonces yo quería hablar con esta persona de la Corte Suprema de Justicia y decirle ¿usted qué mira en estas frases que yo encontré? Quisiera que usted me dijera qué es lo que tú miras. El derecho se retiró. La justicia se puso lejos. La verdad fue detenida en la plaza, o tropezó en la plaza, perdón. La equidad no pudo llegar. La verdad fue detenida y el hombre que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿En dónde está eso? Anótele ahí, hermano Tulio, por favor, para que vean los hermanos. Isaías 59, 14. Esto es muy importante. ¿Usted qué ve ahí? Yo le voy a decir algo. Es muy importante que ustedes ahí puedan ver, ahí hay dos justicias. La justicia relativa y la justicia absoluta. Cuando el justo es puesto en prisión, esa es la justicia relativa equivocada. Vamos a decirlo así, la injusticia. Porque ¿qué dice Proverbios 15, 17? O 17, 15. Dice, dos cosas abomina a Dios. Cuando se condena al justo y cuando se justifica al impío, estas dos son cosas abominables a Dios. Entonces, si el justo, el que se apartó del mal, fue puesto en prisión, eso es una abominación. Y les voy a decir, la Agenda 2030 viene con todo eso. Dice, cuando venga el devorador con la multitud de abominaciones. ¿Qué significa eso? Una cantidad de leyes basadas y dándole derecho a todas las mentiras que el diablo metió en las personas. ¿Cómo nos dice? Es que 17:15. 17:15, vamos a leerlo y mira eso. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Esto es bien importante, hermanos. Por eso es que tenemos que tener una sabiduría para hablar. Nosotros no podemos seguir, hermanos, juzgando según la apariencia cuando tenemos millones de personas. Por ello yo utilizo las redes sociales. En un principio se me criticó que eso no era lo mismo, que yo no sé qué. Y se me criticó duramente que por ahí hay uno que dando estudios bíblicos, lo decían en las convenciones. Y llegó la pandemia y todo el mundo les tocó por redes sociales. Por eso es que uno no puede hablar mucho porque lo que habla le cae. Y llegó la pandemia y todos hablando. Hasta un hermano me dijo, hermano Henry, hubiera patentado eso. Porque todo el mundo ahora están, todos los pastores. Por eso es que yo les voy a decir algo. Por las redes sociales tenemos que estar preparados para predicar. ¿Ya? Tenemos que entender toda esta sabiduría de parte de Dios. Y hermanos, yo sería feliz viendo hermanos capacitados que les saliera, como dicen, a todas estas personas les dijera la verdad. Mire, ¿cuál es la ventaja de que tú enseñes la verdad con la sabiduría y la verdad de Cristo? ¿Cuál es la ventaja, hermano José, hermano Francisco, hermana Rudy, hermano Dilma? ¿Cuál es la ventaja? Hay algo, creo que está en Corintios, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Yo le voy a decir algo. Yo le dije a este hombre que era homosexual, ¿y usted cree que me pudo contradecir? Y sigue yendo, y yo cuando lo saludo, hombre, ¿cómo estás? Así yo le hablo. Y él sabe que no puede decir nada porque esa es una verdad totalmente a nivel científica, a nivel orgánico, es un hombre. Pero ahí donde está. Y la mentira. ¿Qué es la mentira? La ausencia de ¿qué? De la verdad. Y debemos celebrar los panes sin ¿qué? Sin malicia y sin maldad, que la maldad es el efecto de la mentira. Para que seamos nueva masa de sinceridad y de verdad. Ahora, ¿cómo sé
que lo que yo hablo, ¿cómo sé que lo que yo hablo de mal procede? ¿O cómo sabes tú cuando una persona está hablando y dice, óyeme, lo que me dicen en secreto acá, hermano Henry, lo que habla esa persona procede del mal? ¿Cómo yo sé que cuando una persona habla procede del mal? Voy a decir algo. Cuando una persona habla de algo que no es correcto ante los ojos de Dios, ¿procede de qué? Del mal. Pero ¿cómo yo puedo analizar eso en una persona sin que me diga yo vengo del mal o estoy lleno del mal? Mire, vamos a leer Mateo 5:37. Mateo 5:37. ¿Qué es lo que del mal procede? Puede leerlo, hermano Gilmar. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Óyeme, de mal procede, sea vuestro hablar sí, sí y no, no. ¿Qué significa eso? Yo soy sí con la verdad y soy no con la mentira. Todo lo que venga por fuera de eso, de mal ¿qué? Procede. ¿Usted es hombre? No. Yo tengo el género tal, de mal procede, porque usted es hombre. ¿Usted es mujer? No, yo tengo el género tal, de mal procede, porque usted es mujer. Sea vuestro sí, sí o no, no. ¿Usted es hombre? Sí. ¿Usted es mujer? Sí. La que es mujer pues va a contestar así. Porque cualquier otra cosa que digan, ¿de qué? De mal procede. De mal procede. Eso es todo. No se le olvide toda esta enseñanza, que esto es tan bueno. O sea, yo quiero que ustedes sean unos guerreros predicando el evangelio. Todos los que están conectados, que sean unos guerreros que digan, el hermano, yo voy con el hermano tal y me siento tranquilo, porque es un tremendo para hablar, porque tiene la sabiduría de quien, de Cristo. Ahora, ¿qué debo yo de hacer con aquel que lo que habla procede del mal? ¿Qué debo yo de hacer con aquel que lo que habla procede del mal? Porque ¿qué puedo yo hacer con aquel que lo que habla procede del mal? Evangelizar, pero resulta que hay uno que es escarnecedor y el otro no es escarnecedor. ¿Qué tengo que hacer con el escarnecedor? ¿Y qué es lo que no tengo que hacer con el escarnecedor, hermano José? ¿Recuerda que lo estudiamos? Sí, no. Con el escarnecedor, ¿qué es lo que no puedo hacer? Perder tiempo. ¿No qué? No ¿Qué es lo perder que tengo tiempo. con el que hacer? Que no puedo hacer con el escarnecedor. No corregir. No lo puedo corregir, pero sí le puedo ¿qué? Predicar. Predicar, porque ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué puede hacer con el sabio? Corregirlo, porque se me va a amar. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer con aquel que habla que procede del mal? Porque de todas maneras tenemos que tener en cuenta estos dos procesos. Salmo 71:24, ¿qué debo de hacer con aquel que lo que habla procede del mal? Del mal, o sea, de la mentira, y al haber la maldad, pues hay lo contrario. Salmo 71:24, hermano Yelmar. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Mire, mi lengua hablará de tu justicia, ¿qué? Todo el día. Todo el día. Por eso la causa de la justicia es la verdad. Si nosotros no tenemos la verdad, no podemos hacer justicia. Un juez, para poder hacer un juicio, tiene que tener la verdad para hacer justicia. Pero si hace el juicio sin tener la verdad, va a cometer una injusticia. Yo voy a hablar con ese que habla tanto, pero que todo lo que habla procede del mal, o sea, de la mentira. Yo tengo que hablar, es que, la justicia. ¿Qué hago yo para poder hablar todo el tiempo la justicia, hermana Ruby, hermano Francisco? ¿Qué tengo que tener yo para hablar todo el tiempo de la justicia? La verdad. La verdad, para hablar todo el tiempo la justicia. Y terminamos con un versículo que fue la base de la enseñanza pasada. O sea, donde yo empecé, el versículo con el que yo empecé, hoy lo tengo para terminarlo. Proverbios 12:17, y ahí terminamos. ¿Qué es lo que nosotros debemos
de hablar. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta el tiempo en que vivimos. No es un tiempo para que nosotros callemos. Y recuerden esto. ¿Cómo nos dice Proverbios 12:17, hermano José? Léalo, por favor. El indolente ni aún asará a lo que ha casado. No, léalo, hermano Gilman. 12:17, Proverbios 12:17. 27 entendí. 12:17. El que habla la verdad declara justicia. El que habla la verdad declara que es justicia. Entonces, ¿cuál verdad es la que tú tienes y cuál verdad es la que yo tengo? La de Cristo. Esa es la que nosotros debemos para hacer que es justicia. Ahora mira, si cada vez que usted va a hablar se hace esto en su mente, porque ya no vives tú, sino vive Cristo en ti, mire lo que dice. Si usted no da, dice, porque Dios da pan al que ¿quién? Al que come. Pero si usted no come, Dios no te va a dar pan. Porque Dios dice que Él da las piedras preciosas y las perlas a los que las valoran. ¿Cómo yo valoro las cosas de Dios? ¿Cómo yo valoro las cosas de Dios? Cuando yo las pongo en práctica y las comparto a los demás. Entonces, todo esto que usted ha oído acá, póngala en práctica, comience a hacer sus estudios bíblicos o comience a hablar con las personas y vaya practicando. ¿Y qué fue lo que dijo el hermano Henry o qué es lo que dice Cristo? Cuando una persona habla de esto, ¿cómo eso? Atrévate. Yo recuerdo una vez que yo tenía un prejuicio contra ciertas personas y un día yo lo encuentro a él, iba a mi trabajo y estaba ya con su estilito parado, ahí de pie. Y entonces yo le digo a Dios en oración, yo nunca he evangelizado a un homosexual. Y yo oigo en mi mente que llega un pensamiento, escúcheme, me dice, pues dile que tú lo amas. Señor, sí, dile que tú lo amas con el amor mío y dile que yo también lo amo. Oh, Señor. Y yo, eso era algo, y dele un abrazo y dígale eso. Y yo, un abrazo que van a pegar mis otros compañeros. Entonces, y además dígale que yo quiero que él cumpla la misión que lo mandé a hacer a la tierra como hombre. Y ya dije, bueno, Señor, lo voy a, no digo que ahorita, pero lo voy a hacer en el momento en que sea. Yo le prometo que yo lo hago. Pero, y yo, uy, Dios mío, abrazarlo. Yo tenía un prejuicio. Entonces, hoy en día los abrazo a todos, no pasa nada. Porque el amor de Cristo es así. Si aceptó el beso de Judas Iscariote y bástale al discípulo ser como su maestro, ¿por qué no? Entonces, pasan las horas, como 3 horas, y se presenta el momento, y don Henry, usted no dice que es pastor, y lo veo como un poquito así, como de mal genio, de una vez que... No, estoy azarado, fulano de tal. A propósito, estaba como a 4 metros, 5 metros de distancia, 4 metros. A propósito, ¿le gustaría que te saludara con un abrazo? Claro, venga. Esos 4 pasos para mí fueron, créame que todavía los recuerdo. Llegué yo y lo abracé y le dije, quiero que sepas que yo te amo con el amor de Cristo y el Señor Jesucristo también te ama. Y me dijo que te dijera esto, que Él quiere que tú cumplas la misión que te mandó a hacer a la tierra como hombre. Y lo solté. Se quedó el hombre. Pega duro eso, ¿cierto? Sí, sí, porque eso no es mío, eso viene allá de Dios. A los 8 días me lo encontré otra vez y me dice, don Henry, desde que usted me dio ese abrazo, toda la noche yo sueño en una iglesia cantando coros. Bueno, me retiré de ahí, me vine, al año regresé. Cuando oigo por la espalda, estaba yo comiendo y me dice, Pastor Henry, Dios te bendiga. Y yo, ¡oye! Oye, Dios te bendiga. Y eso, Pastor Henry, yo ahora soy cristiano. ¿Cómo así? Sí, pero Pastor Henry, yo sí que estaba bien perdido, pero perdido, bien perdido. Entonces, hermanos, no tengan temor. ¿Cuántos talentos tienes tú? ¿Cuántos talentos Dios te dio? Dice que al que se le da mucho, hermano José,
mucho se les mandará, y yo creo que ustedes han recibido mucho. Entonces, comencemos, y los que están en las redes ya, Proverbios 16:6, con la verdad y misericordia se corrige que el pecado. Muy bien. Hermana Petrona, Dios te bendiga. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos qué es lo que vamos a hablar. Que usted sepa lo que va a hablar. Yo he visto por allá que hay jóvenes que van a predicar y practican. Y había un pastor que dice, yo iba y predicaba en los campos y no había nadie, y yo practicando cómo iba a ser el evangelismo. Hermano, Dios nos ha regalado esta sabiduría. Yo quiero que ustedes la aprovechen. Yo la estoy aprovechando al máximo. Yo no tengo problemas. Ojalá yo pudiera tener aquí 20 redes sociales. Créanmelo. Ojalá yo pudiera tener 20 redes sociales, porque es que yo me quiero meter en el allá. Por eso Jesucristo dijo, id por todo ¿qué? Por todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con las iglesias que se reúnan y se apacientan ahí, pero ya es hora de que esas ovejitas salgan a hacer la labor que Cristo quiere que hagamos. Porque Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. ¿Quiere usted tener mucha semilla? Comience a evangelizar. ¿Quiere tener mucha sabiduría? Comience a predicar. Métase con gente que saben hablar, pero usted va a ganar, porque usted tiene la sabiduría de Dios. Así que esta es una invitación para todos los hermanos, y oramos ya finalizando. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que hoy los que hayan escuchado esta enseñanza salgan unos hombres muy valientes para que puedan, Señor, enfrentar el mundo de las tinieblas con tu luz verdadera, porque tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que ilumina, y Señor, hasta que el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Padre Celestial, gracias porque nos has capacitado, y Señor, toda nuestra competencia hoy podemos decir que proviene directamente 100% de ti, oh Dios Todopoderoso, que por tu misericordia y por tu bondad nos ha hecho como somos. Señor, trata con cada uno de los hermanos y ayúdalos para que puedan tener, Señor, toda la armadura de Dios, y que todos podamos enfrentar las artimañas, destruir todos los argumentos de la mentira, de todas estas cosas que están aquejando el mundo entero, y podamos llevar tu luz admirable, Señor, tu luz que es la misma vida de los hombres. Padre Celestial, la luz del Evangelio. Gracias, Señor, por tus palabras que fueron dichas a tus apóstoles. Vosotros sois la luz del mundo. Esas palabras las recibimos de ti. Señor, que cada uno de nosotros seamos luz en este mundo de tinieblas. Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos los hermanos de Instagram que se van a conectar, para los hermanos que estuvieron en Facebook, yo les bendiga grandemente, y para los hermanos que mirarán el video en diferido en YouTube. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Nos veremos nuevamente el martes. Bendiciones. Amén.